Bienvenidos nuevamente acá desde el escritorio de Toto y realmente desde el escritorio de Toto estamos ya en otra versión más de nuestro programa y tengo como siempre el grato placer de estar en contacto con un invitado que de vez en cuando nos reunimos para poderlo escuchar en una orientación muy clara sobre lo que es el tema jurídico en varios aspectos que necesita más que nunca aclaración. Es el doctor Iván Lima, al cual le doy la más cordial bienvenida. Es ex magistrado del Tribunal Constitucional. Iván, gracias por la gentileza, gracias por estar con nosotros y acceder otra vez a esta invitación. Pastor, muchas gracias a usted por la invitación. Trabajé en el Tribunal Supremo de Justicia hace varios años, ya como pasa el tiempo, pero estoy muy agradecido por ese tiempo en la Administración de Justicia. Me ha permitido conocer desde dentro todo lo que pasa en Sucre, que es lleno de particularidades que muchas veces desde la vida profesional del abogado no llegamos a entenderlas. Hay una situación crítica en este momento en la justicia, definitivamente. Bueno, exactamente, y me imagino. También, ¿por qué no arrancamos por ahí? ¿Cómo se están resolviendo los temas? Hay demandas, hay audiencias que se hacen por conexiones vía línea de internet, otras se suspenden. ¿Cómo está moviéndose todo este ámbito era muy intenso durante los meses pasados? ¿Cómo se está solucionando? ¿Se han detenido los juicios? ¿Se están posponiendo? ¿Están avanzando apenas? ¿Cuál sería el panorama en general sobre esa línea, querido Iván? A ver, Pastor, lo que dice la Convención Interamericana de los Derechos Humanos es que hay un grupo de derechos intangibles, derechos que no debieran tocarse ni siquiera en un estado de excepción y menos en una cuarentena como la que hemos vivido en el país. Uno de esos servicios es el acceso a la justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva. Y eso se entiende porque en tiempos de pandemia recrudece la violencia contra la mujer, hay feminicidios, hay violaciones, hay infanticidios, hay una serie de delitos. La justicia no debería parar. Lamentablemente, en nuestro país, entre marzo y junio, no ha asumido bien el golpe la Administración de Justicia y se han cerrado los tribunales. De a poco ha ido empezando a trabajar la Fiscalía, la Justicia Constitucional, pero con muchas limitaciones. Ha habido varios jueces que han fallecido, ha sido un sector muy golpeado, el de los abogados, magistrados que han contraído el COVID. Por suerte, ninguno de nuestros magistrados en Sucre ha tenido un desenlace fatal al asumir o al contraer la enfermedad del COVID. Y en este momento le diría que estamos en una profunda crisis. El Poder Judicial recibe una gran parte de su presupuesto de los ingresos propios de derechos reales. Y ya el mes de julio, agosto, septiembre, no ha tenido la capacidad de pagar los mismos sueldos. Esto no pasaba desde la época de la UDP, que el Tesoro General tenga que cubrir los sueldos del Poder Judicial. Bolivia es un país que mueve la economía a través de derechos reales. Todos los ciudadanos que nos oyen recordarán que han tenido que ir a pagar cuando han hecho la declaratoria de herederos, cuando han vendido su casa, cuando han hecho un anticrético. Hay un porcentaje que va para la administración de justicia en derechos reales y con eso era siempre suficiente para mantener al Poder Judicial. En este momento no tenemos ese ingreso, ha bajado radicalmente y por lo tanto ha sido necesario que el Poder Ejecutivo entregue fondos para los sueldos del mes de septiembre. Hacia diciembre el panorama está más negro, no parece haber la posibilidad de que se cubran ni siquiera los sueldos, pero con una visibilización muy grande del Poder Judicial. Usted lo ha visto, Pastor, ha habido el tema alguna vez lo hablábamos en este mismo programa, de que se dice en el derecho constitucional que este es el siglo de los jueces. La mayor parte de las decisiones relevantes del país están pasando por los tribunales de justicia. Me refiero al tema de la personería jurídica del MAS, me refiero ahora a la candidatura como senador de Evo Morales, pero también hay aspectos de la vida de las víctimas, en este caso, de quienes pueden haber sufrido como víctimas de delitos contra la libertad sexual. Hay una serie de temáticas que están dentro de la justicia y no se están resolviendo. Le diría que hay dos grupos de casos siempre en la administración de justicia: las peleas entre políticos, las peleas que se dan al interior de la composición estatal, y las peleas cuando interviene un particular, cuando va a ser el ciudadano común el que se ve afectado.
Creo que podemos dividir en esas dos grandes categorías lo que está pasando en los tribunales de justicia, porque lleva a la confusión. Cualquier señora, cualquier persona de la clase media boliviana que ha alquilado, que ha comprado un departamento para alquilarlo y vivir de eso o darle cierta seguridad a su jubilación. Las jubilaciones en Bolivia nunca son buenas. En este momento está en la incertidumbre si tiene que reducir el 50% el alquiler a la persona que le está arrendando, o esa ley estará vigente, no estará vigente. ¿Qué pasa con el tema de los créditos, con los bancos? Tenemos una serie de temas que en este momento definitivamente no están respondiendo al interés colectivo y sí a un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo le diría que en esos dos grupos de temas, la crisis ha comenzado en enero. En enero, cuando se tramita la Ley de Garantías para el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, la famosa Ley de Garantías que se tramitó en las mesas en las cuales intervino la Unión Europea, la Iglesia, los sectores sociales y los ministros de gobierno, el ministro de la Presidencia en su momento, se llegó a un consenso para que esa ley pueda entrar en vigencia, y esa ley era una especie de, lo voy a decir con claridad, amnistía, de que no se persiga a los movilizados, que se tenga un cierto nivel de protección a los dirigentes de los movilizados en la crisis de noviembre. Esta ley nunca entró en vigencia. Esta ley se mandó al Tribunal Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa en su momento. El órgano ejecutivo recibe esto como una victoria de parte de ellos, que se haya evitado la promulgación de esta ley y la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia. Esta ley debió haberse ya publicado y estado en vigencia el 31 de enero de este año, de acuerdo a los plazos que señala nuestra Constitución. El tema sigue en el Tribunal Constitucional y ahí me detengo porque no lo voy a reiterar más. Hay un principio básico en la justicia. La justicia debe ser eficiente, debe ser justa, debe ser independiente, pero debe ser oportuna. Ese carácter del plazo razonable que hablábamos con usted no se está cumpliendo en la justicia constitucional. Tener un tema tan grave como la Ley de Garantías desde enero en el Tribunal Constitucional sin una respuesta, ya van a ser 9 meses, muestra un nivel de retardación de justicia muy grande. Yo entiendo desde el punto de vista humano que han estado con COVID varios magistrados, que sus funcionarios están pasando una pandemia muy dura, pero 9 meses para un tema que es esencial y que no debió haber parado es algo ya que llama la atención. Pero no solamente es ese tema, pastor, hay otros temas que en este momento están bloqueados dentro del Tribunal Constitucional. Voy a hacer una referencia rápida de esto. La ley de estados de excepción está ya desde el 3 de julio promulgada por la presidenta Eva Copa y está en consulta en el Tribunal Constitucional. El proyecto de ley excepcional de arrendamiento de alquileres, lo propio, se promulga por Eva Copa y se va al Tribunal Constitucional. La ley extraordinaria de transferencia de competencias operativas al subsector salud privado, el pago a las clínicas privadas de los enfermos de COVID, 3 de agosto en consulta en el Tribunal Constitucional. Las medidas temporales para fomentar la donación de plasma hiperinmune, desde el 29 de julio en el Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos este grupo de leyes y otras más, la ley que prioriza la comercialización del dióxido de cloro, nos puede gustar o no, pero desde el 28 de agosto ya tiene la posibilidad de que sea promulgada por la presidenta Eva Copa, y esta situación de confrontación entre el legislativo y el ejecutivo ha tenido este ingreso del Tribunal Constitucional. Uno diría, y lo voy a poner en esos términos, que la independencia de poderes y la coordinación no deberían llevarnos a estas coyunturas, a estas situaciones. La Asamblea es la que hace leyes en un país y la Asamblea dialoga, conversa, llega a acuerdos para que el Ejecutivo le mande los proyectos de ley, le dé el presupuesto y pueda sacar una norma. Como este diálogo no se está dando, como Eva Copa no está hablando con Óscar Ortiz para ver dónde hay presupuesto, dónde sí, dónde no, la Asamblea saca leyes y luego el Ejecutivo, como no va a poder implementarlas, se defiende con estos 3 pasos que les he mencionado. Lo primero que hacen, lo han hecho ya en varias leyes, es observar la ley. Y usualmente la Asamblea Legislativa rechaza las observaciones. Hasta el momento no han aceptado ninguna observación, aunque todavía no sabemos qué van a decir sobre el bono de los 1,000 bolivianos, ¿no? Ese tema que lo ha observado Yanine Áñez está todavía pendiente de
de reunión de la Asamblea Legislativa, que es lo que dice nuestra Constitución. Si el Parlamento emite la ley y el Ejecutivo la observa, se tienen que reunir ambas cámaras para ver si se acepta o no las observaciones. Superada esa etapa de diálogo forzoso que dice nuestra Constitución, Eva Copa, me refiero a la Asamblea Legislativa, puede rechazar las observaciones, promulgar la ley, y ahí viene el problema que estamos teniendo. Una vez promulgada la ley por Eva Copa, tendría que publicarse la ley inmediatamente. Eso dice el artículo 164 de la Constitución. Inmediatamente de promulgada la ley, se debe publicar por la Gaceta Oficial de Bolivia. Eso no se está dando, pastor. Hasta el momento, Yerko Núñez le ha estado devolviendo. Hay un carteo frecuente entre Yerko Núñez y la presidenta Eva Copa. Han visto los ciudadanos que Eva Copa va en persona a entregar las leyes a la Asamblea, al Palacio Ejecutivo, y ahí le reciben las notas, pero a los pocos días, al día siguiente, Israel Alanoca, como viceministro del Ministerio de la Presidencia, va a devolvérselas al Ministerio de la Presidencia, y ahí entra el elemento judicial, porque ese empate no puede ser eterno. Alguien tiene que dirimir. Ese alguien son los jueces, es el Tribunal Constitucional, y el gobierno ha estado mandando todas estas leyes al Tribunal Constitucional, a Sucre. Ahí el Tribunal Constitucional ya ha decidido en dos casos, en la ley de alquileres y en la ley del plasma hiperinmune. En los dos casos ha dicho que Eva Copa tenía la razón, que Eva Copa estaba actuando correctamente y que Yanine Áñez, el Ejecutivo, no podía mandar una consulta previa de constitucionalidad de la norma porque esos proyectos no habían tenido origen en el Ejecutivo. Ese es el aspecto formal del que se ha agarrado el Tribunal Constitucional. No ha entrado a un tema de fondo, simplemente ha dicho, de acuerdo a la ley 254, para que me consulte Yanine Áñez, el Ejecutivo, el proyecto tiene que tener el origen de la norma en el Ejecutivo. Como esto no ocurre, yo rechazo los recursos. Uno diría que ahí terminó la pelea la anterior semana, pero ahora ha surgido un nuevo argumento. El viceministro Aranoca ha presentado un recurso de queja. A la sala plena del tribunal. Es como cuando perdiste el caso y le vas a decir al juez, por favor, vuelve a revisar el tema, ¿no? Ha hecho eso el viceministro Aranoca, el gobierno, el Ejecutivo, y están otra vez en pendientes de decisión tanto el tema de alquileres como el plasma inmune, y por lo tanto no se están publicando en la Gaceta Oficial. Esto es algo que no se había visto nunca en la historia del país, en la historia democrática, pero definitivamente hay una dualidad de poderes. Esto no creo que termine antes del 18 de octubre. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional suele tomar plazos largos para considerar estos recursos. No creo que menos de un mes. Estamos ya en septiembre. Tal vez saquen sentencia y decisión a principios de octubre, los primeros días de octubre, pero ya vamos a estar entrando prácticamente al silencio electoral y a las elecciones del 18 de octubre. Por lo tanto, se han anulado los dos poderes del Estado. Esa es la conclusión, estimado pastor. El gobierno dice que liberen los bonos, liberen dinero de los bonos, y Eva Copa podría decir liberen las leyes. Ambos están en un entrampamiento en el que nada está pudiendo avanzar en el país, ni las leyes para liberar fondos, ni las leyes de protección al plasma, a los inquilinos, todas estas que le he ido mencionando, están ahí trancadas, porque el legislativo no las puede publicar. La Gaceta Oficial depende del Ejecutivo y el Ejecutivo no quiere publicarlas. El árbitro que debería dirimir esto con celeridad, yo le cuento que en el mundo, cuando hay casos como este, el Tribunal Constitucional se reúne de emergencia y puede sacar decisiones en 24 horas o 48 horas, no lo está haciendo. El tribunal no está dando la talla de la responsabilidad histórica que tiene. Soy injusto, pastor, no es el tribunal. Algunos magistrados del Tribunal Constitucional. Yo creo que de los 9 magistrados hay un grupo de al menos 4 o 5, a veces 4, a veces 5, que sí está dispuesto a dar la cara y a firmar las decisiones que hagan falta para resolver este conflicto. Pero hay un grupo de magistrados en Sucre, que siempre lo hemos tenido lamentablemente, que no sabemos cómo han llegado a Sucre. No sabemos francamente cuáles son sus cartas de presentación, no tienen estudios de especialidad en constitucional, no tienen experiencia de litigio. Es realmente extraño cómo han llegado al Tribunal Constitucional. Lamentablemente ha sido por el voto popular, por la Asamblea que los ha elegido y el voto popular, pero lamento decir que hay 2 o 3 magistrados que no deberían estar ahí
y que le tienen miedo a decidir y buscan aspectos formales todo el tiempo para no decidir, para no darle la respuesta a los bolivianos, y es permanente ese tema de no querer tomar decisiones, de tramitar, la cultura de tramitación, de llevar papeles de un lugar a otro, pero no tomar decisiones. Esa es la gravedad de la situación, por eso tal vez no he sido claro, porque realmente es un tema muy complejo, es algo que no estaba pensado ni en la Constitución, ni en la Asamblea Constituyente, ni en las leyes, ni en un país serio. O sea, que un ministro no se niegue a publicar en la Gaceta Oficial una ley, que el Tribunal Constitucional desde enero no nos dé respuestas en temas de acuciante urgencia, que haya esta pelea que no piensa en el ciudadano y piensa más en algún móvil electoral o político, es realmente muy frustrante, Pastor. Esa es la situación en la que estamos, lamentablemente, en esa pelea de las leyes y del Ejecutivo con el Parlamento. Gracias, realmente importante la explicación, porque el común de la ciudadanía no termina de entender qué pasa si es una posición política, que sí tiene que ver con tema político, si es una posición legal, que sí se utilizan recursos legales. Entonces, los que no estamos acostumbrados a todo lo que estás hablando, estimado Iván, vemos que qué es lo que sucede en muchas cosas. Ahora, hay algunos que se han aprobado. El tema de los créditos, por ejemplo, ¿ha sido promulgada en donde se postergan Sí, los plazos? sí, Ya, sí, esa ley adelante, ha sido adelante. promulgada por la presidenta. No, Ya. le decía, Pastor, disculpe, el tema de los créditos bancarios sí ha sido promulgado por la presidenta, se ha dado el trámite usual, diputados aprobó, Senado también aprobó, el Parlamento estaba por promulgar la ley, Bacopa iba a promulgarla, pero no hizo falta y Yanine Áñez decidió promulgarla y por lo tanto se publicó en la Gaceta. Otra ley importante que ha sido aprobada, promulgada y publicada es la ley que fija las elecciones el 18 de octubre. Después de toda esta crisis, usted recuerda, se llega a aprobar la ley a pedido del Tribunal Supremo Electoral, se remite al Ejecutivo y el Ejecutivo no observa y la promulga inmediatamente. Ve usted que ahí hay un tema de un costo electoral, ¿no? Nadie quiere quedar mal con el votante y pareciera que hay muchos más votantes que le deben plata al banco que dueños de banco o empleados de banco. Entonces ahí nuevamente hay un escenario electoral que se está dando. Yo le digo que ese tema de la electoralización de temas tan críticos durante una pandemia es muy duro para la mayor parte de las personas. Las cifras de Asoban nos reflejan que los bolivianos han seguido pagando los créditos pese a la pandemia. La mora no ha subido como se pensaba, la gente sigue pagando sus créditos, pero lamentablemente este tipo de medidas llega a afectar no a los 4 bancos más grandes del país, le llega a afectar más al financiamiento rural, le llega más a afectar a los bancos que trabajan con la gente más humilde, con la gente más pobre, porque ellos sí tienen la mayor parte de su ingreso del pago de los intereses. Y al no tener la posibilidad de cobrar intereses, puede ser que estos bancos a fin de año, cuando vuelvan a cobrar, ya no tengan las condiciones para seguir movilizando la economía. La banca boliviana se caracteriza, y ahí vamos a tener un tema seguramente muy debatido en los próximos días con este tema de las AFPs, por prestar el dinero de los depositantes y el dinero nuestro, el dinero de los que estamos trabajando, el dinero que contribuimos a las AFPs. Las AFPs las colocan en los bancos y los bancos usan ese dinero para prestar a la gente. La liquidez de la banca no es muy grande en Bolivia, no llega a los 7.000 millones de bolivianos y por lo tanto que se den estas decisiones de no pagar intereses, lejos de dinamizar la economía y hacer que se genere trabajo, pueden ser una medida inoportuna. Cuando se baja la cultura del pago, la cultura del crédito en un país, recuperarla es muy difícil. Entonces creo que no ha sido una ley que se haya pensado en buenos términos. Por lo menos yo estoy en contra de esa ley. Me parece que había que hacer una ley específica para regular el tema y promover que los bancos puedan hacer y tomar decisiones que les lleven a dinamizar la economía. Estas decisiones ciegas en las cuales nadie paga no ayudan a la economía. Le reitero, necesitamos que los bancos sigan prestando plata, necesitamos que los bancos dinamicen la economía. Si los bancos no van a recibir intereses, no van a prestar plata este año. Y Claro. lamentablemente no le van a poder pagar intereses a las personas que han depositado. Hay muchos bolivianos que depositan su dinero y viven de esos intereses, aunque sean muy reducidos.
Ahora mismo, con esta idea de que le devolvamos a los ciudadanos el 10% de sus aportes a las AFPs van a tener que retirar plata, liquidez de los bancos, y ahí sí se puede venir una crisis económica. Y eso no es bueno hacerlo. A veces tener pan hoy para tener hambre en los próximos años no es la mejor idea. Por eso creo que la electoralización es el peor factor. Hay un Ahorita tema ahí, nadie está pero, pensando. perdón, Iván, Sí, perdón, pastor. hay un tema ahí. Una cosa es la perspectiva que tú estás hablando, pero otra es el ingreso de los que tienen préstamos. O sea, sería sensacional en el ideal que la gente pague sus intereses, que los bancos puedan prestar, pero ¿con qué van a pagar si muchos han perdido el empleo, muchos no están cobrando su sueldo, muchos no tienen, apenas tienen para vivir, etcétera? Entonces, eso, ¿quién piensa por eso? Porque se apoya mucho a los bancos, se apoya mucho a todo el movimiento que debería ser igual, pero no va a ser igual en una situación de crisis como vivimos, Iván. ¿Sabe, pastor? Yo creo que la mejor idea es la reprogramación. Hay que analizar el caso de cada uno de los clientes de manera que pueda pagar el crédito en enero, porque hemos tomado una solución coyuntural. La persona que usted me dice que ha perdido el trabajo no va a tener para pagar los intereses y la cuota en enero. Si esta crisis se mantiene y el problema del COVID se mantiene, que es previsible que sea por lo menos el primer semestre del próximo año, no va a haber un cambio de situación en enero. Entonces, lo mejor era ver en cada caso la situación de cada deudor, ver el análisis de cada caso por caso, te permitía hacer reprogramaciones y generar una política de ayuda al desarrollo de esa persona o de ese emprendimiento. Muchos de los que están en este momento con el problema de pagar créditos, lo que están necesitando es que les den un capital adicional, que les den una inyección de capital que les permita superar la crisis. No pagar no es la solución. Desde el punto de vista bancario, lo que hay que ver es cada caso en concreto, analizarlo e inclusive ver si se le puede dar más dinero a esa persona para que se reactive la economía. Ahí la gran pregunta era si la banca boliviana tenía la capacidad de responder a toda la cantidad de ahorristas y de prestatarios que tiene, o era necesaria una ley. Yo la verdad que veo que la ley no ha sido la mejor solución, pero veo también que hay un esfuerzo de los bolivianos y la banca para llegar a este tipo de reprogramaciones. Esta ha sido una ley que ha generado un paraguas importante, pero no va a ser la solución. La solución de fondo está en que cada caso concreto sea solucionado por parte de los ahorristas. Vuelvo al tema judicial, que es el que estábamos hablando, pastor. En este momento, el Poder Judicial no tiene la capacidad de llevar adelante los juicios de ejecución, de remate, de cobro, ni siquiera de desalojos de personas que están en alquiler y que no están pagando. Por lo Ah, tanto, aquí hay un problema que tiene una implicancia también en la justicia. bueno, ¿Cómo vamos a salir de esta crisis? Ese es el problema. ¿Cómo vamos a lograr salir de esta crisis y cómo vamos a hacer una contribución desde el sector judicial, desde el derecho? bueno, son temas importantes. Todavía tengo preguntas sobre ese tema de los pagos y de las reprogramaciones, porque en el papel y en el ideal suena bueno, pero en la realidad no es tan cierta. La cantidad de trabajo informal, de personas que viven al día en Bolivia es muy grande. No es una economía como en otras naciones, mucho menos vamos a mirar Europa, etcétera. Bueno, vamos a ir a una pausa, Iván, y enseguida estamos de regreso para seguir tocando estos temas. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas. Estamos de regreso en este interesante diálogo para conocer coyunturas, para conocer implicaciones, porque un tema, como acabamos de escuchar, tiene implicaciones en otros temas mucho más serios y hay una perspectiva con la cual a veces se quiere legislar, pero la realidad sobrepasa eso y mientras tenemos todo lo que está explicando Iván, de las demoras, de las peleas, de las batallas, miren, nos estamos acercando a un momento mucho más duro. Iván, para cerrar este tema y pasar a otros más, finalmente, ¿qué va a suceder? Habría la posibilidad que la gente que no tiene trabajo algo reprograme, pero los bancos, ¿cómo han actuado este tiempo? ¿Tú tienes alguna indicación, alguna estadística de lo que está pasando? Porque por lo menos en los entornos con personas que hablo, tienen imposibilidad, están detenidos, pero no saben qué va a pasar. Lo mismo pasa con los AFPs.
las empresas están cerradas, porque el ideal sería que, ok, se reprograme, pero que tengan ingresos las empresas, las fábricas, etcétera, que no están teniendo ese ingreso, para pagar a su vez los sueldos que no están pagándose completamente y pagar los aportes a la AFP para que las AFP no se descapitalicen y no pueden pagar eso. Y como no pagan las AFP, tienen una posibilidad de iniciar juicios coactivos muy fuertes, ellos tienen un respaldo, pienso. Así que es una cadena de idearios, pero una cadena en la realidad que no se puede cumplir. No sé qué opinas. Definitivamente, pastor. Por eso le digo que esto necesita diálogo, sentarse en la misma mesa y hablar entre todos. El tema tributario también es otro que va a empezar a afectar. Una empresa quebrada es una empresa que va a dejar de dar trabajo. Si nosotros pensamos que la solución es dejar de pagar, estamos yendo por mal camino. Si pensamos que la solución es en el sistema judicial, embargar casas, rematarlas, no vamos a llegar a nada. Estos son problemas que van más allá de lo judicial y necesitan de un diálogo, necesitan de una construcción armónica de proyectos comunes, pero esto solo se va a poder dar cuando puedan sentarse entre asambleístas y ejecutivo. En este momento, lo he mostrado en la primera parte, están divorciados, están peleados y están con un juez timorato que no decide oportunamente. ¿Cómo volvemos a la normalidad? Lamentablemente, favorablemente pronto, el 18 de octubre. La composición política va a tener una relación, un correlato en la Asamblea Legislativa. Hoy tenemos una presidenta que tiene en la última elección su partido el 4% del apoyo. Eso no es normal, es algo que no funciona en la política. Un presidente debe tener una mayoría parlamentaria para llegar a ser presidente. Así está diseñada nuestra Constitución y nuestra ley. Y por lo tanto, en la Asamblea se tendrá que discutir todos estos temas el 18 de octubre. Cada día que perdemos es valiosísimo. Ojalá que no pase nada este mes de septiembre. Ojalá que no se electoralice el sufrimiento, el miedo y el temor de los bolivianos. Creo que si vamos a tomar una decisión sobre las AFPs, debe ser el nuevo gobierno y debe hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Lo que usted ha planteado es respuestas desde lo económico, desde lo jurídico, desde lo social, que van a tener que darse con el nuevo presidente y la nueva composición parlamentaria. Utilizar lo electoral para ganar votos sería el peor daño que nos podemos hacer. Necesitamos con urgencia encontrar soluciones estructurales, que es las que usted está pidiendo. Y no va a ser una solución estructural tocar fondos o tocar recursos que en este momento podrían llevar a una mayor debacle económica. Devolver el dinero de las AFPs me parece a mí que no es la mejor opción que tenemos. Bueno, realmente hay posiciones en la actitud correcta que queremos tener, ¿no? Hay otros que tienen posiciones, pero no por la buena actitud, sino por intereses personales de todo tipo. Y ahí podemos empezar a divagar y hablar y especular, cosa que no queremos hacer. ¿Qué otros temas tenemos a nivel general, estimado Iván, que puedas tú orientarnos, que puedas, dentro de lo que es la ley, la Constitución, manejarnos? Porque estamos viendo varios problemas en las gobernaciones, en las alcaldías, en varios niveles donde se sacan resoluciones que a veces no tienen que ver con lo correcto, con lo que esto dice la ley, o se quiere interpretar, y se ha vuelto un poco, yo te puedo decir, una anarquía esto, porque es desde el punto de vista de cada uno quiere, cuando hay demandas, por ejemplo, estamos hablando a personeros a veces de comités cívicos, a veces de cualquier cosa, inmediatamente uno se pone contra la ley, sea de cualquier lado que sea, no estoy parcializándome con ninguno. Hay respuestas anárquicas, contrarias a la ley, porque no me conviene, y por último, ¿qué? ya estamos llegando a una especie de la época de los picapiedras. No sé, ¿qué opinas, Iván, de esta actitud? Que la solución es una elección y un gobierno democrático, obviamente, pero en el interín, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con nuestro guardatojo aguantando todos los golpes de la vida o cómo vamos? A ver, cuando escucha uno en las entrevistas y en todo momento que lo único que se quiere es que se aplique la ley, que se haga justicia, en realidad no es que están diciendo las personas que se haga una decisión basada en el derecho y en la Constitución. Cuando la gente dice quiero que se aplique la ley, que se aplique la Constitución, está diciendo en verdad quiero que me den la razón. Yo soy una persona que merezco toda la protección y mi rival, la persona que está en contra de mis ideas, no tiene ningún derecho. Eso es el pedido de la ley y la Constitución, lamentablemente. Cuando las polarizaciones son tan profundas como las que tenemos en nuestro país, se utiliza la ley instrumentalmente.
Cada vez que un juez dice algo que no nos gusta, le iniciamos un juicio de prevaricato, lo amenazamos con detenerlo, algún juez ya lo detuvieron antes de que entre en la audiencia, y esta no es la situación que debería imperar en una sociedad democrática. Lamentablemente los discursos se han vuelto absolutamente intolerantes. Ambos bandos, voy a hablar de ambos bandos, pese a que hay 8 partidos, porque creo que representan 2 posiciones en este momento. Hay una posición del movimiento al socialismo, de Evo Morales y todo lo que tiene que ver con esa posición ideológica, política, y otra posición anti-Evo Morales. Yo diría que estos 7 partidos que son anti-Evo Morales, más bien son evodependientes, mucho más probablemente que el movimiento al socialismo, porque toda la construcción política que están teniendo en este momento gira alrededor de Evo Morales. Evo Morales es esencial en la construcción del discurso. Y Evo Morales no es más candidato. Evo Morales en este momento no es parte del juego político. Este escenario nos lleva ahora al tema de la electoralización del país y la intervención del derecho constitucional. Creo que hay elementos que necesitamos analizar despojándonos de todo prejuicio. El primero es el tema de la personería jurídica del MAS. Y hay que ver el horizonte un poco más allá. Hay un grupo de partidos que está decidido a cancelar la personería jurídica del MAS. En esta semana, Luis Fernando Camacho ha hecho un nuevo pedido, que se cancele la personería jurídica porque no ha manejado bien sus finanzas el MAS. Y esta situación viene desde lejos. Luis Arce comenta en una entrevista en Cuestas, y a partir de eso se pide la cancelación de la personería jurídica. ¿Ese es un tema resuelto? ¿Es un tema solucionado? La respuesta es no. Todavía no hay una decisión del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ha generado una pausa y ha mandado el tema al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en un tema de la gravedad e importancia de debió haber respondido hace mucho tiempo atrás. Ya son semanas que el caso está en el Tribunal Constitucional y no tenemos una respuesta. Insisto en que el tribunal debe ser oportuno, debe darnos respuestas y no debe lavarse las manos, que es el otro peligro. El tribunal está acostumbrado a decir, aquí falta materia jurídico-constitucional, aquí falta una coma, lo han impreso en un mal papel, y lavarse las manos y no decidir. No tenemos una respuesta del Tribunal Constitucional y por lo tanto el electoral no ha podido tomar una decisión sobre la personería jurídica del MAS. Y aquí quiero hacer énfasis en eso de qué dice el derecho, qué dice la Constitución. A ver, un principio jurídico importante que hay es que todos los bolivianos tengan derecho a votar por quien ellos consideren. Los derechos políticos no deben ser restringidos y no se puede privarle el derecho a millones de personas, inclusive por errores o por decisiones equivocadas de sus líderes. La participación política es un derecho esencial. Y un principio jurídico constitucional también muy claro es el de la proporcionalidad. Yo no le puedo dar un castigo de 30 años de cárcel sin derecho a indulto a todos los que cometen un delito en Bolivia, porque no sería proporcional, no sería justo. No le puedo cancelar la personería jurídica a un partido que es equivalente a matarlo, a que se muera la persona jurídica, por lo que ha ocurrido en el caso de los comentarios de Luis Arce. Además, ese artículo tiene otro problema de constitucionalidad. Dice la ley que inmediatamente se cancela la personería jurídica y eso te elimina el debido proceso, te elimina que un partido que es sancionado, que es castigado por este tema, pueda tener el derecho a defenderse. Entonces, habiendo esas dudas de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional no nos está respondiendo. Yo digo blanco, otras personas dicen negro, pero no somos los que definimos esta situación. Ni los pro-Evo, ni los anti-Evo, ni los pro-MAS, ni los anti-MAS definen esto. Es el Tribunal Constitucional y el Tribunal no nos responde esas preguntas sobre la personalidad jurídica del MAS. A eso súmele usted el siguiente elemento que ha aparecido en el escenario político del país. Evo Morales quiere ser candidato a senador, su partido lo ha inscrito, el Tribunal Electoral dijo que no puede ir de candidato y ahora resulta que tenemos un amparo constitucional que está poniendo en vilo el debate político en el país. Nuevamente, todos dicen que se respete la ley. Los pro-Evo dicen que se respete la ley y los anti-Evo que se respete la ley. Entonces, ¿quién dice cuál es la ley? Porque aquí la Constitución dice que debe haber una residencia permanente de 2 años antes del día de la elección. Entonces, esa palabrita, 2 palabras, residencia permanente por 2 años, ¿cómo se leen? Uno me podría decir, residencia permanente es 2 años, pues él no está aquí en La Paz, no está en Cochabamba, no está en Bolivia, por lo tanto se va a su casa y no puede ser candidato. Eso, apliquen la ley y dejen de hablar y de interpretar los abogados. Pero ahí
hay un problema. Si aplicamos ese criterio a rajatabla de la residencia permanente, resulta que todo el mundo estaría, los que van a hacer política, arraigado en Bolivia. Significaría que Luis Arce no puede ser candidato porque 2 años antes ha tenido que ir a hacerse tratamientos médicos a México y a Brasil. Significaría que Tuto Quiroga tampoco puede ser candidato porque ha estado viajando permanentemente en su rol político, lo mismo que David Choquehuanca o el mismo Luis Fernando Camacho. Entonces, ¿cuántos viajes tú puedes hacer? ¿Cuántas veces puedes salir de Bolivia y por cuánto tiempo en esos 2 años? No es una pregunta menor. O resulta que cuando tú 2 años antes de la elección viajas por trabajo, por salud, por educación o por ver a tu familia, vas a dejar de ser candidato. La respuesta es no. Y la respuesta la tenemos en un caso concreto, Rebeca Delgado, Eduardo Maldonado. A Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, porque vivían en la ciudad de La Paz, se les impidió ser candidatos a alcaldes en Cochabamba y en Potosí. Ellos reclamaron, dijeron, esto es injusto. Yo estoy trabajando, pero no es roto el vínculo con mi ciudad. Yo debo ser la persona, en el caso de Rebeca decía, que conoce más la realidad de Cochabamba y no pueden impedirme ser candidata. Se lo impidieron. No fue candidata porque no tenía los 2 años antes del día de la elección. El tema llegó al sistema de Naciones Unidas, al sistema universal, y el sistema universal de derechos humanos, la instancia máxima, dijo que Bolivia, el Tribunal Electoral en ese caso, había actuado indebidamente, había violado el artículo 25 del pacto, que esta norma de pedir 2 años de residencia es una norma injusta que no puede ser aplicada porque es contraria a los derechos humanos. Por lo tanto, hay un escenario que es de derecho que tiene que ser analizado en este caso. Y un último elemento, los asilados y los refugiados en las convenciones que se tiene no pueden ser afectados en sus derechos políticos. Uno de los principios que se tiene en el derecho internacional de los derechos humanos es que no le puedas quitar derechos a asilados y a refugiados. Por lo tanto, estamos en un escenario en el que la decisión de la Sala Constitucional que debe ver si habilita o no a Evo Morales está marcada por una serie de criterios y nuevamente vienen los radicales que le inician un juicio penal al juez que da un fallo en su contra. Y no van a faltar los otros que le hagan un juicio penal al que ha fallado en contra de ellos. No es bueno eso. No es bueno dejar que los jueces sean o actúen por miedo. Han amenazado a los jueces, han cercado el Tribunal de Justicia, han amenazado a los hijos de los jueces, han estado hostigándolos por redes sociales y permanentemente a todos los jueces. Esa es la justicia que queremos, esa es la justicia que necesitamos en el país, la justicia del miedo. Necesitamos que nuestros jueces estén asustados para fallar a favor de nosotros. Esa es la realidad que queremos vivir. Creo que hay que empezar a tomar un poco de aire, respirar y entender por qué se dan estos debates. Los casos complejos, los casos difíciles necesitan interpretación judicial. Necesitamos que vayan los mejores elementos para ser jueces. Te toco el último punto que me parece que es importante y marca esta agenda. Lejos de estar debatiendo en este momento sobre la salud, sobre la educación, sobre la justicia, sobre los temas que nos interesan después del COVID y cómo los vamos a encarar, la mayor parte del debate político el mes de agosto ha estado en relación a un hecho que yo lo he criticado mucho, que es la protección a las víctimas. Las víctimas tienen derecho a decidir y solamente ellas pueden llevar sus casos a los tribunales de justicia. Yo no puedo, en estas épocas, en este siglo, expropiarle el derecho a la víctima a decidir. Tengo que preguntarle a la víctima si quiere llevar el juicio o no. Y acá nuevamente se ha polarizado el país. Me refiero al caso de la señorita Meneses. Ella es una víctima en este caso. Y el hecho de que se haya filtrado información de su celular es un tema constitucional. Es un tema 100% constitucional. Todos ustedes tienen un celular. ¿Les gustaría que lo que hay en ese celular sea revelado públicamente por un periodista de España, de Colombia o de cualquier lugar del mundo? No es correcto. Hay una esfera de privacidad, hay una esfera de intimidad que nos protege a todos y está en la Constitución. El único que puede ver mi celular, el celular de ustedes, es un fiscal con una autorización judicial. Y ambos funcionarios no se la pueden dar al ministro de Gobierno ni a ningún otro miembro del Ejecutivo. Eso tiene que estar sellado porque protege tu honra y tu dignidad. No se puede revelar a nadie. Y si esa información aparece en España y se revela, es un delito. Está tipificado por el 301 del Código Penal. No se puede filtrar la información de esa manera. Este es el escenario de los derechos constitucionales.
No hay un caso en el cual se haya conservado la cadena de custodia. ¿Quién me dice si ese celular ha sido modificado, adulterado o suprimida prueba importante? ¿Alguien me lo puede decir ahora que se ha filtrado la información hacia España? Ese juicio está viciado. Los mismos protectores, los mismos paladines de la justicia y de la protección de la víctima han causado un daño grave a ese juicio. Y esta situación nuevamente vuelve al escenario constitucional. La víctima puede decidir su vida, su futuro. ¿Cuándo la víctima está en condiciones de denunciar un delito de violación, de estupro o cualquiera que le afecte a su honra? En el mundo se habla de que esto es imprescriptible, porque una mujer tiene que sanar sus heridas para poder ir a encarar un proceso judicial que es muy doloroso, que sufre mucho la víctima cuando tiene que ir a enfrentar al autor del delito que se ha cometido con ella. Entonces se le dice a los niños cuando sufren estos delitos que tengan primero que recuperarse y puedan elegir el momento para hacer su juicio. De ahí que todo este movimiento del Me Too en Estados Unidos y en el mundo haya recuperado casos de hace 20 años atrás o de mucho tiempo más, porque la víctima es la principal persona que puede contribuir en estos casos. La palabra de la víctima para los jueces es esencial en este tipo de casos. Estos delitos, pónganse a pensar, en muchas ocasiones no tienen prueba física, no tienen prueba de ADN, han pasado hace mucho tiempo, han pasado entre cuatro paredes sin ningún testigo. Si no tienen los jueces y los fiscales la palabra de la víctima en sus 5 sentidos y libre, no vamos a poder hacer justicia. Ese es uno de los problemas que se ve en un sentido práctico. Si la víctima no va a hablar, yo no digo que la víctima esté amenazada, solamente uso el sentido común. ¿Podrá la víctima en este momento ser libre de decidir y contarnos la verdadera versión de los hechos? Pienso que no. Pienso que la víctima, si hay una víctima, va a tener que actuar con la mayor amplitud y libertad, pero en su momento. Y nosotros, ni el ministro Murillo, ni nadie puede definir cuándo es ese momento. Y ese momento se lo han expropiado a la víctima, el ministro, quien haya revelado esa información, y definitivamente el periodista, que no ha actuado éticamente. Por eso, creo que eso ha sido objeto de la furia de muchas personas contra mí en muchos momentos, es volver a la normalidad, es volver a entender que no estás protegiendo a Evo o estás en contra de Evo por actuar correctamente o por decir los argumentos y las razones jurídicas de lo que está ocurriendo. Ajá. No tienes por qué, cuando te sientes agredido en tu discurso público, atacar al otro. Creo que hay que escucharnos y lograr conclusiones. Mira, lo que está tocando son temas varios, pero haremos un análisis general en los pocos minutos que me quedan para decir, en los últimos 20 años, ya a nivel general, porque como tú bien dices, y siempre te he repetido en las entrevistas que hemos tenido, es que uno de los deportes nacionales que no es deporte es etiquetar. Tú dices algo que a uno le parece que es contrario a lo que piensa, ya estás tú etiquetado que eres un anti o un pro, de quien a qué lado sea. Y eso es perder totalmente la perspectiva, la noción. Eso espero que acabe. Pero los últimos 20 años, te pido, tengo máximo 3, 4 minutos, ¿cuál sería tu definición de la justicia? Hemos ido para adelante, para atrás, se ha diluido, hay más argumentos. Esa parte que has tocado de que si estoy 2 años fuera es correcta, estaba bien puesta en el tema electoral, en el régimen en el cual nos tenemos que basar. Yo sé que te estoy pidiendo mucho para que resumas, pero 20 años atrás, ¿cómo ves nuestra justicia? ¿Se ha peor diluido? ¿Hemos avanzado en algo? ¿Qué dices? A ver, hemos tenido una justicia en la época de Banzer que no ha hecho ni una sola acción de libertad cuando teníamos cientos de desaparecidos y cientos de personas que no podían tener voz. Ahí hay que recordar a algunos abogados porque no es bueno comenzar de cero toda la historia siempre. En ese momento tan crítico lo teníamos a Reinaldo Peters haciendo la acción de libertad en una hojita de papel higiénico. Entonces, nunca hay que generar conceptos absolutos. Yo creo que la justicia ha avanzado mucho. La justicia de la democracia ha condenado a García Meza y ha sido muy valiente. Pero toda la justicia que viene hasta la época de Rodríguez Belcé creo que ha sido una justicia que no ha terminado de entender su rol y su compromiso con la sociedad. Ha sido una justicia que ganaba muchísimo más que el presidente y que solamente se preocupaba de consultorías y de lograr tener un auto lo más lindo posible en Sucre. Ha sido una justicia que estaba completamente aislada de su realidad. Esta justicia, después de la Asamblea Constituyente, que es la justicia indígena,
la justicia de Gualberto Cusi, de Cristina Mamani, de una serie de personas que han tenido la posibilidad de hacer justicia desde el mundo indígena, parece que fracasó. Yo te digo que parece que fracasó porque creo que ha habido avances significativos. No quiero ser absolutamente pesimista, pero creo que ya sabemos, por lo menos hemos identificado cuáles son los puntos críticos donde no podemos volver a equivocarnos. Y hay una esperanza muy grande en la justicia ahora, porque todo este entramaje que se ha dado y lo que se planteaba de etiquetamiento, es el juez el que tiene que terminar de construirlo, porque tenemos que escucharnos entre bolivianos, tenemos que dejar el debate a las calles y pasarlo al debate a los tribunales. Me va a gustar mucho debatir y discutir en temas que se vienen este año y pronto, tal vez el próximo año. El tema del matrimonio igualitario, el matrimonio gay, va a estar en el Tribunal Constitucional. Ya está, ya vamos a tener que tener un debate, con respeto, con altura, con argumentos, pero va a haber un debate ahí. Vamos a tener otro debate sobre el aborto, con seguridad. Y esto es el rol de los tribunales y de los jueces. Necesitamos con urgencia que siga habiendo elecciones judiciales, pero no con el modelo que hemos tenido hasta ahora, con un compromiso de los ciudadanos de elegir a los mejores jueces. No vamos a poder cambiar eso porque teníamos que hacer una asamblea constituyente. Y ahí está mi conclusión. El cambio en la justicia está en manos de todos los bolivianos, porque van a tener que elegir a los jueces de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional dentro de 3 años. Otra vez va a volver al ciudadano la posibilidad de elegir o no buenos jueces para que cambie la justicia. Por ahí va el cambio. Creo que estamos avanzando definitivamente. Mira, te agradezco mucho otra vez, Iván. Has tocado un punto clave, porque es fácil etiquetar y señalar, pero en realidad empieza de nuestro voto, empieza de nuestro discernimiento. Tienes toda la razón en eso, y hemos hecho un programa en este sentido. No estamos pro, contra, nada. Queremos hacer un análisis, que eso es bueno para que todos nos pongamos a meditar. No hay los buenos y los malos. No hay los peores ni los mejores. Lo que tenemos son puntos de vista, pero cuando hay respeto, cuando hay consideración por el otro y cuando hacemos valer nuestros argumentos por los argumentos y no por la fuerza, en cualquier sentido, en todos los años que hemos vivido, porque ha habido prepotencias, ha habido muchas cosas en todos los años, la historia va a poder cambiar y vamos a ser un país mejor, un país que merezca el respeto a los demás. Iván, tus palabras cortísimas para esta despedida. Te agradezco una vez más todo el tiempo que nos has dedicado para hablar. Y yo sé que te he puesto como pato en el agua, estabas feliz y podías estar hablándonos toda la mañana, toda la noche y toda la tarde sobre estos temas porque es tu pasión y es tu profesión. No, a usted, Pastor, muchas gracias. Yo creo que la palabra final en esto es responsabilidad, solidaridad. Creo que esa es la base de salir de esta crisis. Tenemos que ser bien responsables los que trabajamos en la comunicación, los que podemos tener la oportunidad de hablarle a la gente, y tenemos que quitarnos ese discurso de odio. Definitivamente la libertad de expresión es lo más importante en una democracia y va a ser lo que nos saque de esta crisis, la posibilidad de seguir dialogando entre nosotros y tener esa tolerancia amplia con ese elemento que da el mundo cristiano a la humanidad. Siempre con amor en todo lo que uno pueda hacer y pueda decir. Gracias, Pastor. Al contrario, un abrazo grande, bendiciones, hasta un próximo contacto. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en este diálogo tan importante de escuchar posiciones. Y vamos a seguir invitando a personas. Algunas no pueden, no tienen tiempo, no quieren, pero vamos a seguir buscando porque queremos construir algo mejor para nuestra amada Bolivia, para las futuras generaciones. Un abrazo, gracias por regalarnos su atención. Bendiciones, hasta un próximo encuentro. De nada me vale, de nada me vale, sin amor la vida es arar el aire. De nada me vale, de nada me vale, sin amor las manos no ayudan a nadie, sin amor las manos no ayudan a nadie.